¿verdad?, enseñando o predicando, y cómo es que el Eterno trabaja mediante sus hijos para poder, ¿verdad?, revelarle a su pueblo lo que hay en el, ¿verdad?, en el corazón de Dios a través de su sagrada escritura, a través de su palabra. Y, ¿verdad?, vamos a presentar este tiempo. Padre, vamos ante tu presencia, dándote las gracias, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo lo mereces tú, Padre eterno. Nada somos, aleluya, solo somos instrumentos tuyos, Padre mío. Te pido que seas tú tomando nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios, para así, Padre eterno, poder llevar tu palabra a tu pueblo, aleluya, con temor y con temblor. Te pido que seas tú, aleluya, quien siembre esa semilla hermosa en el corazón del pueblo y que pueda, aleluya, recibir este mensaje, que quizás para muchos, aleluya, va a ser un poco fuerte, pero tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos por todas estas cosas. Amén y amén y amén. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Le voy a estar leyendo la palabra del Señor en Éxodo 20, del 3 al 4, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las tierras. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Santo, aleluya. Y el tema que el Señor nos dio para hoy es derribando altares de idolatría. Derribando altares de idolatría. Aleluya. En la idolatría está contra el deseo de Dios. La idolatría está contra el deseo de Dios. No se debe tener ídolos. Aleluya. Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Levítico 1:7 dice: no os volvéis a los ídolos, ni hacéis para vosotros dioses de fundición, o Jehová vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, no volveréis a ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios, es el que lo está diciendo. Aleluya. El padre de toda mentira. Aleluya. El que tenga oído que escuche, ponte el cinturón de seguridad y gózate en el Espíritu. Aleluya. Este mensaje bajó del cielo. Aleluya. El padre de toda mentira se volvió a colocar sutilmente y el pueblo no lo pudo ver. Él es el padre de toda mentira. Aleluya. Él vino a matar, hurtar y destruir. La idolatría es para los insensatos, porque no tienen sentido ni entendimiento. La idolatría es para los insensatos, porque no tienen sentido ni entendimiento. Aleluya. Santo al que vive y reina para siempre. Aleluya. Pero hay un refrán por ahí que dice: el mejor amigo del hombre es el perro. Pero yo te digo que eso es una mentira de Satanás. El mejor amigo del hombre se llama Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Aleluya. El que no falla. Aleluya. Aleluya. El Padre mandó a su único Hijo unigénito. Aleluya. Para que todo aquel que en él creyere tenga vida eterna y no se pierda. Aleluya. Pero el ser humano, aleluya, no sabe lo que es idolatría, y venimos, mi amada, y yo, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, a derribar altares de idolatría. Aleluya. Porque la idolatría, aleluya, se ha metido en la casa del Señor. La idolatría está en el pueblo, aleluya.
y no hay personas, no hay líderes, aleluya, que puedan identificar porque hay ceguera espiritual, no quieren ver la idolatría en este tiempo, aleluya. Ejemplos de idolatría hoy en día, aleluya, ponte el cinturón de seguridad, ejemplo de idolatría, porque fue que nos predicaron de una manera, aleluya, y nos enseñaron que la idolatría era imágenes de yeso, imágenes de madera, crucifijos, aleluya, cruces, Buda, aleluya, y nos enseñaron que eso eran imágenes, que la idolatría, nos enseñaron que los idólatras nada más eran los católicos, amada mía, mira qué clase de enseñanza nos metió, aleluya, los religiosos, que los idólatras nada más eran los católicos. Los reprendemos en el nombre de Jesús. La idolatría está sembrada en la iglesia cristiana, aleluya. Así que ponte el cinturón de seguridad. Ejemplos de idolatría en este día, adicción a sustancias, aleluya. ¿Cuántas personas cristianas dicen que profesan ser cristianos y están adictos a las pastillas, están adictos a los medicamentos legalmente, aleluya? No pueden dormir sin un medicamento, no pueden dormir sin una pastilla, aleluya, están adictos, idolatran las pastillas, aleluya, perdieron la fe en el Señor, aleluya, adicción a sustancias, aleluya, a sustancias, incluida la cafeína, el alimento, el café, el pan, aleluya, han idolatrado el alimento, han idolatrado el café, aleluya, han idolatrado las comidas, aleluya, y es bíblicamente, mi amada, se lo va a leer ahora mismo, aleluya, pero el pueblo de Dios no ve lo que es la idolatría, aleluya, aleluya, está en la idolatría metida en el pueblo del Señor, aleluya, pero el enemigo se metió sutilmente y el pueblo no pudo ver, aleluya, que la idolatría se estaba metiendo, aleluya, el entretenimiento, aleluya, televisor, libros, juegos, aleluya, son idolatrías que están metidos en el pueblo del Señor, aleluya, y el pueblo no tiene ojos, los líderes no tienen ojos para identificar lo que es una idolatría, relaciones, ahora es que se va a poner bueno esto, relaciones, aleluya, pareja, hijos, amistades, mascotas, aleluya, hay una idolatría metida en el pueblo del Señor y el pueblo del Señor tiene vendas, tiene velos puestos en los ojos y no quiere ver lo que es una idolatría, aleluya, personas, padres que idolatran hijos, idolatran trabajo, aleluya, idolatran casas, idolatran carros, aleluya, y mira lo que dice la palabra, aleluya, en Éxodo 24:20, aleluya, no harás dioses a imágenes, aleluya, no tendrás dioses, solamente a Dios amarás, solamente a Dios exaltarás, solamente a Él serviremos, aleluya, y tenemos hijos, trabajos, mascotas, dinero, aleluya, eso está en el otro, aleluya, 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 entretenimiento, aleluya, relaciones, parejas, aleluya, y yo te puedo predicar de eso porque es una vivencia que yo la viví, aleluya, cuando Dios me quitó a la madre de mis hijos, aleluya, cuando vivimos 20 años, aleluya, y pasó lo que pasó en la relación mía y de ella, aleluya, y estuve subiendo al monte y ayunando durante 11 meses, 3 días, un weekend sí, un weekend no, para que Dios me la devolviera, pero ustedes saben que el día que ella me botó de este hogar, aleluya, ella me botó de este hogar, yo me incliné a sus pies, besé sus pies y le dice, no puedo vivir sin ti, ahí se convirtió en un ídolo, y yo quiero decirte que Dios me la quitó, santo, mi alma adora a Dios, porque es que Dios no comparte su gloria con nadie, Dios, el lugar de Dios, el lugar de Dios, y aquel fue un ídolo que para Dios quitármelo, aleluya, estuve 1 año y 8 meses para poder soltar ese ídolo de mi corazón, que va a vaya, es que Dios viene a derribar el altar de idolatría, es que Dios viene a quitar del pueblo altares de idolatría que están puestos en las salas de la casa, y Dios viene a sacar la idolatría, porque es que Dios no comparte su gloria con nadie, y tuve una pelea campal con Dios, aleluya, me la devuelve y él que no, y me la devuelve y él que no, durante 11 meses ayunando y orando, y él, yo que tú la sueltas y yo que no, que tú me la devuelves, para ti no hay nada imposible, devuélvemela, pero quiero decirte que Dios me arrancó ese ídolo, aleluya, hasta de raíz, hasta que no quedó nada, aleluya, porque es que Dios no
comparte su gloria con nadie. Aleluya, aleluya. Pero estos son los mensajes que al pueblo no le gusta. Aleluya, aleluya. Idolatramos pareja, hijos, amistades, aleluya, trabajo, mascotas. ¿Cuántas personas del pueblo de Dios idolatrando mascotas? Aleluya, tratando a las mascotas como hijos. Aleluya. Dice la palabra que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Los perros, los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Cristo. Dios viene a quitar ídolos del corazón. Dios viene a derribar ídolos. Aleluya, aleluya. Ponte el cinturón de seguridad. La mano de Jesucristo, aleluya, va a caer sobre tu casa si no sueltas los ídolos, Padre amado. ¿Qué es esto? Espíritu Santo, aleluya. Y mira lo que me dejaba el Señor, aleluya. Yo no iba a predicar, hoy es mi amada la que va a predicar. Y ella me dijo, y cuando me senté, aleluya, el Espíritu Santo me dio Ezequiel 2, aleluya. Al que tengo oídos que escuche palabra del Espíritu Santo. Lo que dice la palabra en Ezequiel 2 me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró en él el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y al oír que me hablaba, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos duros, aleluya. Yo pues te envío a hijos duros de rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán siempre conocerán que un profeta entre ellos. Aleluya. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo sobre sus palabras, aunque te hallares en zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni le temas delante de ellos, porque ellos son casa rebelde. Les hablará pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te digo y háblalo. No seas rebelde a causa de ello. Abre tu boca, cómelo y que yo estoy contigo. Aleluya, aleluya. Venimos a derribar altares de idolatría. Aleluya. El pueblo de Dios está sumido en idolatría. El pueblo de Dios está idolatrando animales, idolatrando hijos, idolatrando trabajo, idolatrando relaciones, idolatrando. Y aleluya, dice la palabra, aleluya, que Dios levantó a un Josías, aleluya, cuando el pueblo de Dios estaba en la idolatría hasta los sumos, aleluya, levantó a un niño de 8 años, y a los 10 años, aleluya, de estar reinando, encontraron la palabra, la Torá, y se la leyeron. Él rasgó su vestido, él se vistió de silicio, él se echó ceniza, aleluya, porque la palabra le habló, y él se levantó a destruir altares de Baales, a tumbar los lugares altos, a tumbar los lugares bajos, a limpiar el pueblo de la idolatría. No estamos levantando este ministerio en el nombre de Jesús. Le guste a quien le guste, no me interesa. Yo no he venido aquí a caerle bien a nadie. Yo sé quién fue el que me llamó. Ay, ponte el cinturón de seguridad. No me interesan los likes, no me interesan el ego, no me interesa. A mí me interesa lo que el Padre está bajando del trono. Aleluya. Hay aquellos que le interesen, aleluya, que los halaguen. Yo voy a predicar lo que Dios puso en nuestros corazones, y Dios viene a arrancar ídolos, y Dios viene a aderezar la casa, aleluya. Y dicen que sienten la presencia del Señor, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Si hay ídolos en tu casa, si tienes idolatría en tu corazón, no te vista que no va, aleluya. La palabra dice que los idólatras no entran. Quita los ídolos de tu casa, quita los ídolos de tu corazón, quita los ídolos de tu
mente, purifícate, límpiate, que Cristo viene pronto. Y la iglesia está en idolatría, la iglesia está en paganismo, la iglesia está en su vida, se está perdiendo, aleluya. Y el deseado de las naciones viene de camino. Él está buscando gente que no le tenga miedo a nadie. Él está buscando a Ezequiel, aleluya, que prediquen la palabra. Él le dijo a Ezequiel: es un pueblo duro, es un pueblo que no va a escuchar, es casa rebelde, pero tú no seas como ellos. Mi amada y yo no somos como ellos. Le vamos a llevar la palabra, le guste o no le guste, pero viene el Eterno a arrancar el ídolo, viene el Eterno a limpiar hogares, viene el Eterno a limpiar corazones, viene el Eterno, aleluya, a limpiar la casa, aleluya. Hoteles de mascota, hospitales de mascota, ropa de mascota, los reprendo en el nombre de Jesús. Arrepiéntase, hijos de Satanás, que Cristo viene pronto y Dios no comparte su gloria con nadie. Las cosas de Dios son santas, aleluya, y no puede haber impureza en la casa de Dios, no puede haber impureza en el lugar santo, aleluya. Santo, aleluya. Cógetelo ahora tú, aleluya. Te voy a dar la oportunidad a ti ahora. Cristo te acaba a ti. Santo. Siento el fuego de Dios. Aleluya. Otro idólatra, padre. Otro idólatra. Casas, aleluya. Casas, automóviles, cosas, dinero, aleluya. Aleluya. Y dice en 1 Corintios 10:14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amada, sigue, aleluya, después te vuelvo a ayudar. Santo, aleluya. Ahora, amados, mire, tenemos este texto, el Salmo 91:11 dice: pues a tus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y el Eterno me ha llevado por un camino, amados. Vamos, yo les digo, amados, que yo no tengo nada en contra de los animales, pero el Padre me ha llevado por aquí. Nos ha dado sueños, nos ha dado visiones. Por más de 3 años nos ha estado mostrando esto. Por primera vez nos paramos como ministerio a hablar específicamente de ciertas cosas, amados, que el Eterno nos ha revelado. Pero esta semana y estas últimas semanas ha sido algo fuerte, pero fuerte, amados, lo que el Eterno y nosotros, en una ocasión el pastor decía: yo no vuelvo a tocar en la congregación el tema de las mascotas, ¿verdad? Específicamente de los perros, y, ¿verdad? Uno dice una cosa y el Eterno nos dice otra. Así que estuvimos una madrugada, hemos estado semanas donde el Eterno no nos deja y nos ha llevado una y otra vez, específicamente en mi persona y con el pastor Ángel, sobre los animales y específicamente sobre los perros. Y él es que puede compartir exactamente una noche de madrugada de revelaciones, y a mí en el día de ayer no me soltaba, y yo les voy a decir, amados, por qué estamos entregando este mensaje el día de hoy. Yo estaba haciendo un estudio en esta tarde donde el Padre me estaba mostrando algo, y él ayer en medio de la oración me hizo pararme y buscar algo muy específico que tenía que ver, aleluya, con la Iglesia Católica y con los santos de la Iglesia Católica y con los perros. Y por ese camino me estuvo llevando por unas historias verídicas que hay, amados hermanos, esto es cierto, y ha pasado hasta este siglo, donde humanos, aleluya, desviaban su corazón, su alma, su mente y su fe para venerar, aleluya, a los animales. Y esto no es algo nuevo, amados, porque la palabra del Eterno dice que esa tercera parte de todo lo que cayó del cielo, aleluya, que en un momento fue santo, sigue activo en la tierra, y de generación en generación van pasando sus engaños de generación en generación. Nada es nuevo debajo del cielo, dice la palabra del Eterno. Así que nos ha llevado por unas revelaciones que a mí me han dejado muy sorprendida, que me ha mostrado los cementerios de perros en naciones, de cómo es el mundo, aleluya, de esta idolatría terrible, perversa, diabólica que hay, y cómo la iglesia del Señor, aleluya, está sumida y cegada en lo que es la idolatría a los animales. Es una idolatría severa, una idolatría fuerte, como decía el pastor. Me llevaba por lo que son los hoteles, por lo que son los spas, medicamentos, comidas especiales, aleluya, concursos, gafas, coches, camas, comidas,
Amado, y esto está metido en el pueblo de Dios, cómo Dios le mostraba a nuestro pastor, ¿cuánto tiempo atrás está que el Señor te mostró que entraba un perro a la iglesia? A la iglesia de aquí de frente, sí. Cómo le mostraba que entraba, aleluya, y cómo Dios nos muestra que para Él es inmundo, es parte de su creación, pero como quiera es inmundo. Y cómo le mostraba al pastor y cómo entraba y así mismo se cumplió. Sus ojos lo pudieron ver. Entrando. En una caja. Y a mí, amados, hace una semana. En un ensayo. A la casa de Dios. A la casa de Dios en un ensayo. Estuve estudiando y buscando, amados, y me he descubierto cómo hay estudios realmente hechos, cómo de los últimos 30 años, amados hermanos, las personas, los seres humanos se han encerrado más y han adquirido más mascotas. La palabra, yo le decía, el Señor me está revelando algo muy fuerte mientras estaba de rodillas orando y le compartía al pastor, y me está mostrando que la palabra de Dios dice que nuestra fe va a ser probada, pero nuestra fe va a ser probada y nuestras acciones van a ser probadas entre los seres humanos. Y vemos cómo cada vez más el enemigo ciega el entendimiento del hombre, y mis oídos, Dios le ha permitido escuchar cómo personas creyentes y profesan la fe en Jesucristo dicen por su boca y dicen, aleluya, no, porque yo prefiero estar con mi perro y estar en mi casa con mi perro porque no me critica, porque no me critica si estoy flaco, si estoy gordito, no dice lo que yo veo, ni esto, ni lo otro, ni nada, ni hace comentarios, más me ama y me recibe con una sonrisa y siempre está contento conmigo. Amados, eso es Satanás mismo poniéndote un pensamiento, porque la palabra del Eterno dice que nosotros estamos, aleluya, para hacer las obras, que nosotros somos seguidores de Jesucristo, que nosotros somos imitadores de Cristo, y la palabra del Eterno, la historia nos registra. Busca, hermano, cómo es que se trataban los perros en Egipto, en China y en las diferentes, aleluya, lugares paganos, y cómo es que le rendían culto, dónde nace el collar del perro, dónde nace el que el perro es parte de la familia, amado, Egipto, y de dónde fue sacado el pueblo de Israel, de dónde tuvo que sacar a Moisés, limpiarlo, cómo tuvo que limpiar Dios al pueblo de la idolatría. Amados, hay muchas cosas que usted no conoce, pero amados hermanos, hacer y humanizar a los animales como si fuesen humanos no es de agrado a Dios. Y el Eterno me hablaba y me hacía entender que cómo se gastan, amados, usted sabe cuántos miles y millones de dólares son gastados en animales, cómo se esfuerza el hombre solo para hacer leyes a favor de los animales, mientras hay niños. Yo le decía hace un ratito a mi esposo, al pastor, y le decía, wow, qué fuerte, porque cuántos niños desean la caricia de alguien que realmente los abrace y los ame, cuántos niños, como dice la palabra, ¿cuál es la religión verdadera? Aleluya, si se cree religioso, ¿cuál es la religión verdadera? Aleluya, es ayudar al huérfano, es ayudar a la viuda. ¿Por qué vamos a ser juzgados en esta tierra? Ay, mi alma adora tu nombre. Por parar el carro y tener una bolsa de comida de perros atrás y darle comida al perro. Mi alma adora tu nombre, mi Rey de gloria. No, no, no. En el tribunal de Cristo te van a decir porque tuve hambre. ¿De quién? Del perro. No, del hombre, amado. Santo. Del huérfano, de la viuda. Usted sabe lo que está haciendo el enemigo, cómo está tramando, aleluya, su destrucción, cómo, mire, sus ángeles enviará, y cómo el pueblo dice, yo tengo para esto para que me cuide. No, los hijos de Dios que caminan en justicia son cuidados por los ángeles de Dios que Dios mismo envía para que te cuiden, para que no den tu pie al resbaladero. Tu confianza no puede estar puesta en un animal. Mi alma adora tu nombre. Como Dios nos ha llevado todos estos ratos y tiempos de estos días, amados, de manera sobrenatural. Como nos hace ver el testimonio de un hombre de Dios que no se dio ni cuenta de la experiencia que tuvo, de cómo Dios le quitó su mascota y cómo él mismo había declarado que lo acompañaba y lo cuidaba en sus momentos de oración y de ayuno, y cómo un mismo ángel, aleluya, se lo quitó. Por el cuello, lo secó al perro. Alabado sea, y él lo testifica.
Mi alma adora tu nombre, porque muchos dicen que ladran porque ven esto y aquello, pero también le ladran al ángel del Señor. Mi alma te adora. ¿Quién te cuida? Dice la palabra de Dios. Sus ángeles, la palabra registra. Mi alma adora tu nombre, Cristo de gloria. Que cuando Jesucristo volcó las mesas donde estaban, aleluya, en el lugar no adecuado los animales, porque no les era permitido estar en el templo, porque era lugar santo. Dice que Jesucristo, dicen los apóstoles, que se acordaron que iba a tener celo por la casa de Dios. Y se hizo de un látigo. Mi alma adora tu nombre, porque no era el lugar donde los animales podían estar, porque el lugar es santo. Mi alma adora tu nombre, mi Cristo de gloria. Y el Padre no solo me hace ver eso, me hace ver cómo los negocios se vuelven una idolatría, engendrados en el infierno mismo. Cómo el Padre le quitó a nuestro pastor, aleluya, ciertos alimentos nutricionales de batida, y cómo le mostraba en un sueño. Mi alma adora tu nombre. Y hay una pirámide gigantesca y los hijos de Dios metidos ahí, y hacen este lugar, aleluya, donde van mujeres con ropas inapropiadas, sensuales. Oh, gloria al nombre del que vive y que reina. Y luego dicen que Dios me bendijo. Ay, reprende al diablo, aleluya, y después se paran en los altares. Cuando tu vida, aleluya, está cegada por las tinieblas. Gloria al que vive. El Padre, mientras estaba aquí, al Señor, yo voy a decir esto con delicadeza, con temor y con temblor, porque estamos hablando de los ídolos. Santo al que vive. Hablando altares de ídolos. Si el Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, como le decía el pastor hace unos minutos, si hay uno que le dijo, aleluya, déjame ir y enterrar a mi Padre. ¿Y qué le dijo el Maestro? ¿Qué le dijo Jesucristo? El Verbo, la palabra. ¿Qué le dijo? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y el Padre me mostraba, yo voy a decir esto con respeto, con temor y temblor, pero es que ningún idólatra va a entrar. Y hay que ver si tus acciones están movidas por la idolatría o por un falso luto. Mi alma adora tu nombre. Si el enemigo ha tomado ventaja de tu pensamiento, de tu mente y de tu corazón. Y el Padre me mostraba cuartos intactos de familiares muertos. Aleluya. Esto es delicado, pero esto no puede ser así. Amén. Porque la palabra dice que Él ha dejado al Consolador. Porque la palabra registra que la iglesia primitiva perdió a muchos hermanos. Porque la palabra registra que en este mundo tenéis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Porque Pablo mismo dejó dicho, no se entristezcáis como los que no tienen a Cristo, porque los muertos en Cristo, aleluya, resucitarán primero. Si tú tienes un altar, un cuarto intacto, yo le pido a Dios que te dé la fortaleza y que tú vayas de rodillas y tú le digas al Señor, déjame entregarte esto en tus manos y puedas pasar esa prueba y puedas llegar a la libertad que Cristo quiere darte. Tenemos personas creyentes que han guardado cenizas de animales. ¿Hasta dónde ha llegado la idolatría de este pueblo? Tenemos personas, mi alma te adora y mi alma te bendice, donde guardan luto por los animales. Los lloran. La palabra de Dios, la historia nos registra que en la cultura de Egipto se rapaban las cejas, la cabeza, a causa de la muerte de sus gatos y de sus perros, como señal de luto, porque eran parte de familia. El primer lugar registrado de un collar de perro es Egipto, amados hermanos. Nos perseguirán, nos calumniarán, nos dirán locos, nos dirán
fanáticos, extremistas, pero esto es lo que el Padre Celestial ha mostrado. Yo tuve un sueño donde yo le decía a mi esposo, he tenido el sueño más extraño, y yo veía, amados hermanos, como un perro en mis manos, la cara se transformaba en un bebé, amados, y su piel se iba transformando en un bebé mientras lo bañaba, y yo lo cogía como un bebé. Mi alma adora tu nombre. Y cuando me levanté le cuento a mi esposo y me dice, Dios te está mostrando cómo es que los ven. Dios es santo. En toda la escritura, nunca los perros son vistos, ni las mascotas, aleluya, de una forma inapropiada, ni como lugar humano. Mi alma te adora. Aun cuando la burra de Balaam habló, aleluya, le dijo, no te he servido yo como un animal de servicio. Mi alma te adora, mi Rey de gloria. Aquí no estamos hablando de maltratar la creación, porque eso es pecado, amados. Estamos hablando de la posición del corazón, de cómo está tu corazón, tu mente, de cómo está ese lugar, aleluya, de esa creación. Porque la palabra dice, enseñorearás de la creación. Alma mía, adora tu nombre, mi Cristo. Aleluya. Y el Padre me hacía sentir que está muy molesto con el pueblo por la idolatría. Muy molesto, muy molesto. Aleluya. Las mascotas no pueden reemplazar el lugar del hombre ni de Dios. Cuando un humano, cuando un creyente, cuando alguien dice por sus labios, mi alma te adora, porque prefiero estar con mi perro que con la gente, algo no está bien. Porque la palabra dejó dicho y Jesucristo dejó dicho, si os vituperan y os mienten y os escarnecen, el mandamiento es perdona. Aleluya. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Si 70 veces 7 te ofenderes, 70 veces 7 lo perdonarás. Es parte, aleluya, de llegar al galardón del otro lado. Es parte, aleluya, de poder soportar la prueba, aleluya, y el fuego de prueba, aleluya, que probará a los creyentes. Mi alma adora tu nombre, mi Cristo. Yo he tenido que pasar el proceso. Y me había hecho de la vista larga y yo, aleluya, lo digo por estos medios. Dios había estado tratando y es un proceso por el cual estoy tratando. Conmigo con el café, amados hermanos. Y ya Yahweh me había estado mostrando, aleluya, lo que se mueve, me había estado dando y yo dándole largas al asunto, aleluya. Pero yo tuve un sueño muy específico, donde yo veía la greca y donde yo veía las máquinas de café y yo veía toda una algarabía y bailes alrededor de ellos. Y yo sabía en el sueño que estaban idolatrando esto, aleluya. Y el Padre seguía tratando con mi vida, aleluya. Y un día el pastor hace poco me dijo, el día que tú renuncias a eso, Dios va a empezar a hablarte, aleluya. Y tengo que decirle que lo dejé hace una semana y he escuchado la voz de Dios nuevamente, aleluya. Y he escuchado la voz de Dios. Y he escuchado la voz de Dios. Suelta a los ídolos, aleluya. 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 Santo. Dice, aleluya. ¿Cómo se comete la idolatría? ¿Cómo se comete la idolatría? Consiste en divinizar lo que no es de Dios. El hombre comete idolatría siempre que honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Aleluya. Deuteronomio 7:26. Al que tenga oído que escuche y que se ponga el cinturón de seguridad. Deuteronomio 7:26 dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Aleluya. Pero Proverbios 16:25 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. Hay caminos que al hombre parecen de bien,
pero su final es de muerte. Aleluya. La palabra, vuelvo y te digo, aleluya, que el que tiene un ídolo que no se vista, que no va. El Señor está trabajando con su pueblo. El Señor está trabajando con su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el pueblo no quiere escuchar. ¿Cuánto tiempo tuvo Moisés, aleluya, con el pueblo de Israel, aleluya, mostrándole la idolatría, aleluya, que había aprendido en Egipto, y el pueblo de Israel no la quiso soltar? Pero hoy el Señor te está diciendo, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es de muerte. El enemigo se metió sutilmente, como he dicho en otras ocasiones, el enemigo nunca va a venir vestido de rojo con cuernos y un rabo de tridente. El enemigo viene vestido de ángel de luz, aleluya, y se metió, aleluya, a la casa de pastores, se metió a la casa de los hermanos, se metió a casas de evangelistas, se metió a casas de profetas, aleluya, y no están viendo la idolatría tan grande que hay, aleluya. Cuando mi amada encontró ese testimonio de ese siervo del Señor, aleluya, aleluya, donde él dice, aleluya, que él estaba trabajando y tenía 8 hijos, aleluya, y tenía el negocio al lado de su casa de zapatos, y el Señor lo estaba llamando, aleluya, al ministerio, aleluya, a tiempo completo, y él no quería dejar porque tenía 8 muchachos, aleluya, y su esposa, aleluya. Usted sabe lo que aconteció, que el Señor le quemó el negocio, le quemó la casa, le quemó la esposa y le quemó a los 8 hijos en unas quemaduras terribles, aleluya, los quemó, aleluya, y una de las hijas mayor que era profeta, aleluya, se le quemó la cara completa, aleluya, y cuando fue a la esposa se le quemó los pies, que se le veían los huesos, se le veía una cosa terrible, aleluya, y cuando él fue al hospital, aleluya, y vio a su hija desfigurada, el doctor le dijo, pasarán años para tratar de hacerle un rostro, aleluya, aleluya, pero ahí él clamó al cielo y le dijo, Dios, aleluya, estoy contendiendo contigo, aleluya, si tú me estás llamando a predicar, aleluya, ¿cómo yo voy a tener una hija desfigurada? ¿Cómo yo voy a tener una hija que parece un monstruo si yo voy a predicar tu palabra? Si yo voy a predicar tu verdad, aleluya, haz un milagro. Aleluya, y al otro día llamaron al hermano, aleluya, aleluya, que la llaga se había caído y su rostro quedó intacto, aleluya, pero aún así no le hizo caso al llamado del Señor, compró esa casa y hizo esa casa de ir a retirarse, aleluya, y a ayunar y a orar, pero se llevaba a ese perro, aleluya, y él cuenta en el testimonio, aleluya, que bajó ángel, en la visión que bajó ángel Gabriel del cielo con 2 ángeles más, aleluya, y ahí él ve en la visión cuando, aleluya, el perro sale a atacar los ángeles, y ahí él ve como la mano de ángel Gabriel se sigue estirando, se sigue estirando, se sigue estirando, y coge el perro por el cuello y lo aprieta, y dice que el perro se sigue secando, y el perro se sigue secando, y se lo mató ahí, aleluya, y esa luz cuando despertó, aleluya, él iba a salir y la esposa decía, no salga, no salga, que todavía está esa presencia ahí, aleluya, y cuando él salió por la mañana, aleluya, de la visión, el perro estaba muerto como se lo mandó ángel Gabriel, aleluya. La casa de Dios es santa, los altares de Dios es santo. Hay gente que tiene que limpiar su casa, hay gente que tiene que limpiar su casa, hay gente que tiene que limpiar su casa, porque el lugar santo que pisa, santo es, y Dios no está, porque es abominación, y Dios aborrece la abominación, aleluya. Mi alma te adora, pero hay caminos que al hombre le parecen de bien, aleluya, pero ¿sabe lo que está pasando en este tiempo? Aleluya, que se creen sabios en su propia opinión, y Dios le habla en chino, en inglés, en francés, alemán y en portugués, aleluya, le habla el Espíritu Santo, le habla Yahweh, le habla Yeshua HaMashiach, pero se hacen a los oídos sordos, aleluya. Ay, santo, pero no lo iba a decir, pero lo voy a tirar. Pero ¿sabe qué le pasó a ese siervo por estar, aleluya, aleluya, no haciendo
haciéndole caso a lo que el Señor decía, aleluya, dice que volvió a bajar una manifestación del Espíritu Santo y lo tiró en el piso y empezó a hablar en lenguas, aleluya, terribles, aleluya, y lo arrastró por el piso y todo el mundo cayó al piso, aleluya, y la única que no entendía, la única que entendía era su esposa, aleluya, y después de la manifestación, aleluya, la esposa tuvo una semana callada y él le decía, ¿qué te pasa, amada mía? Aleluya, y le dijo, ¿sabes qué? Que cuando bajó aquellas lenguas y tú empezaste, aleluya, a hablar en lengua, él el Espíritu Santo que te estaba reprendiendo, era el Espíritu Santo que te estaba llamando la atención. Y sabe lo que dijo el Espíritu Santo, que por ser rebelde y por no obedecer le va a quitar la vida a nuestra hija mayor, aleluya, le va a quitar la vida a nuestra hija mayor, aleluya. Y ahí ese hombre cayó a gemir, y ahí ese hombre cayó a gritar, aleluya. Pero quiero decirte que al cabo de par de días, de meses, aleluya, la muchacha cogió un cáncer, aleluya, y Dios se la llevó porque fue rebelde. Ese hombre ha pasado unas cosas terribles porque fue rebelde al llamado de Dios. Y hay gente que me está escuchando a través de estos medios, que si no saca los altares de ídolos, la mano de Dios va a caer sobre tus hijos. Limpia tu casa a tiempo, te está diciendo el Señor. Limpia tu altar a tiempo, te está diciendo el Señor. Saca los ídolos a tiempo, te dice el Señor. Aleluya, aleluya. No sé si podemos dar ese testimonio, pero tenemos, verdad, esto sin decir nombres, pero tenemos la experiencia que nos han compartido de personas que han estudiado, aleluya, de personas que han estudiado en instituciones de estudio, verdad, teológicos, y cómo tienen su casa llena de, aleluya, de una colección, mi alma te adora, de más de 100, aleluya, muñecas, y cómo verdad, Dios levanta a un familiar a decirle, esto no es de Dios, cómo verdad, esta persona defiende esto, y cómo testifica que hasta un mismo hijo no se quiso quedar en su casa a causa de las esto, muñecas lo miraban. porque dice que los ojos de las muñecas incluso se movían, amado hermano, y esto verdad nos da testimonio de cómo Dios nos dice y nos había dicho, muchos de los que estudian no tienen mi fuego y no tienen visión. Así que, amados hermanos, no es por lo que tú conozcas, es la revelación de Dios lo que te guarda, es lo que, verdad, a través de su palabra, Él nos enseña, amados hermanos. Hay cosas que usted no comprende y no entiende. El Espíritu Santo me daba hace unos minutos la decoración de los cuartos de los niños, de los adolescentes y del pueblo de Dios. Cómo están fuera del agrado de Dios, llenos de idolatría, de ídolos, aleluya, de imágenes, de fotos, amados. Hay una escasez de voz de Dios, de ancianos temerosos de Dios, que levanten bandera en las iglesias, en las congregaciones para hablar de estas cosas, amados hermanos. ¿Cómo es, amados hermanos, que hay, yo no sé cómo está bajando esto ahora, pero damos fe y testimonio, amados hermanos, de cómo Dios, a través de su inmensa misericordia y toda la gloria es para Él y toda la honra es para Él, cómo Dios nos fue mostrando ese demonio que está metido, aleluya, en el mundo entero, porque tuve la oportunidad de ir a Europa y de ver que en todas las tiendas está este demonio, aleluya, y este muñeco que se conoce como Lilo and Stitch, amados hermanos, y como yo he visto, aleluya, mi alma adora tu nombre, adoradoras de alabanzas, aleluya, líderes de alabanza con zapatos de este demonio que usted lo busca en el internet y así mismo se llama demonio destructor y el Señor lo reprenda. Y cómo tenemos, aleluya, esto en los cuartos del pueblo, en camisas del pueblo, en medias, en artículos, en hebillas de niños, de niñas. Como, amados hermanos, artículos de Disney están metidos como decoración del pueblo, de nuestros bebés. Mi alma te adora. Esto hace 30 años atrás, aleluya, no era locura para el pueblo, era algo normal.
pero de 30 años para acá, aleluya, esto se ha ido, aleluya, en algo normal, en algo que no tiene nada de malo para el pueblo de Dios. Y vemos cómo, como decía el pastor, limpia tu casa que está llena de anatema, aleluya. ¿Cómo puede ser posible que a mí me envíen, a mi alma te adora a Dios, aleluya, mensajes cristianos con textos, con los muñecos esos infernales y no pueden discernirlo, amados? ¿Cómo puede ser que usted reenvíe un mensaje con un muñeco de Lilo and Stitch que se llama demonio destructor? Amados hermanos, si usted no lo sabía, ahora lo sabe. ¿Sabe cómo es esta moda que se ha proliferado en hombres, en mujeres, en niños, en adolescentes, en ancianas? Con este muñeco, a donde quiera que voy está. Y cuando el Espíritu Santo me inquietó a buscar, me hizo ver cómo es que se llama, hermanos, demonio destructor. Yo he tenido la experiencia en este hogar de cómo se ha querido meter ese demonio y cómo Dios me llevó justo donde estaban unas medias escondidas. Y así mismo me llevó a ese mismo lugar y ahí las encontré. Dios no está jugando. Dios no está jugando. Hay niños perturbados, adolescentes perturbados, matrimonios, familias perturbadas por causa de estas cosas. Esto no era locura hace tiempo atrás, pero ahora es locura para el pueblo. Nos llaman los locos, amados hermanos, pero Dios quiere traer en esta hora libertad, aleluya. Esto no es solo sacarlo, amados hermanos, esto es sacarlo de tu mente, de tu corazón. Esto es orar, esto es ayunar para algunos. Esto a algunos no nada más con botarlo, quemarlo va a ser suficiente. Le va a costar ayuno, le va a costar oración y le va a costar renuncia. Le va a costar decir con sus labios, yo renuncio a esto, yo te lo entrego, yo renuncio a esto. Hay veces que el Padre no nos va a permitir imponer manos porque hay una perturbación. Nos va a mostrar algo que va a decir, no, porque yo le he hablado a ella y a él, pero es que no quiere soltar lo que lo está perturbando, porque es que está ahí santo, está atado, está ligado emocionalmente, el espíritu está ligado, hay alianzas, mi alma adora tu nombre, y con una simple imposición de mano no es que el hombre y la mujer, aleluya, y el adolescente tienen que renunciar. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ponte el cinturón de seguridad, aleluya, derribando altares de idolatría que el pueblo tiene y no sabía que están, pero hoy Dios, aleluya, en su infinita misericordia, aleluya, está sacando lo oculto a la luz, aleluya, porque Cristo viene. Cristo está a las puertas, aleluya, Él viene por su novia, y el que no esté preparado, que no se vista, que no va. Y los idólatras, dice la palabra, que no entrarán. Los idólatras no entrarán, dice la palabra del Señor. Los idólatras no entrarán. Aleluya, 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 aleluya. Los idólatras no entrarán. Termina, mamá. Nos quedan 5 minutos, lo que pone y ponga y despídenos. Aleluya. Santo. Hemos entregado este mensaje. Esto es mucho más amplio, amados hermanos. Aleluya. Si el Eterno así nos permite en la semana próxima, aleluya, hablar sobre el tema de la idolatría, es mucho más profunda. Una de las idolatrías que nunca hace, pues el Eterno me mostró, es el yo. Aleluya. Aleluya. Nuestro propio ser. Y hace nada, horas atrás, el esposo de mi hija me dice, ¿sabes? Una situación que está sucediendo con unos amigos. Me dice, ¿sabes que su pastor hace poco sacó un libro de prácticamente del yo y de cómo un pastor, de cómo alcanzar mis metas y mis logros y mi éxito? Y cuando vi el libro me sentí incómodo, me decía él. Y yo le decía, esto es un libro del mismo infierno, porque la palabra de Dios dice a través de Jesucristo que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Amados hermanos, ha habido una proliferación y ¿sabe de dónde salen estas ideas? Del yoga, del misticismo, de la nueva era, sale esta idea del yo y el yo y el yo y el yo. Y el yo, amados hermanos, en esa palabra en Proverbios nos dice que el creerse sabio en su propia opinión, aleluya, mi alma te adora, lo que te va a llevar es a un camino de destrucción. Mi alma te adora. Hay frases que aparentan ser buenas, amados, pero no son buenas. Mi alma adora tu nombre. La palabra dice que somos siervos de Dios. La palabra dice que hemos venido a servir a Dios. Aleluya. Aquí nada tiene que ver con el yo. Aleluya. Génesis al Apocalipsis tiene que ver con el yo, amados hermanos. Y Jesucristo mismo fue el primero que negó todo lo que tenía, aleluya, y renunció a todo por causa, aleluya, de la obra del reino. Así que, amados hermanos, este tema de idolatría es mucho más amplio de lo que aún hemos tocado por su misericordia en este día. Así que nos presentamos para darte gracias, Dios, por habernos permitido entregar tu palabra, aleluya, con temor y con temblor. Tus ovejas oirán tu voz. Yo te pido, aleluya, que seas tú tratando con el pueblo y que esta palabra, algunos que escuchen, mi Dios amado, puedan ir en rodillas y decirle cuál es el ídolo que tengo. Porque si usted ama la salvación, amados hermanos, usted se humillará ante el Padre Celestial. Y yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú cubriendo, aleluya, nuestra entrada, nuestra salida, y toda retaliación la cancelamos. Aleluya. Y te pedimos, Dios de gloria, que seas tú abriendo los ojos de este pueblo para mostrarle, aleluya, todo lo oculto que no conoce, mi Dios amado, para algún día verte cara a cara. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. La mejor programación la escuchas en Radio Almas para Cristo. La mejor programación la escuchas en Radio